compartir. Ahora voy a hacer algo así los veo mientras les comparto. Mm, Bien, bueno. Acá tengo el- mm, perdón, ¿eh? Ahí estoy. ¿Qué estoy acá? Bien. Bueno, clase 7 vamos. Clase 7 no, clase 6 puse mal. Puse mal, por poner de memoria puse mal, es clase 6. Bueno, después corregimos. La generalización en la estrategia de estudios de caso. Eh, eh, bueno, ya empezaron ya han hecho alguna lectura más de una lectura de los dos primeros capítulos de Jim, que son dos textos que nos acompañan a lo largo de más de una sesión del curso. Y bueno, y ustedes en esos textos pudieron abordar en la parte de los diseños, ¿no? Esta idea de que la investigación de estudio de caso no es solo eh, un tipo de metodología destinada al estudio de lo particular o de lo particular o de lo distintivo o de lo único, sino también es una metodología que puede identificar alguna regularidad, algún patrón común, ¿no? Y bueno, ya hemos repetido más de una vez que en general pensamos esas regularidades o patrones comunes en el marco del contexto de acontecimiento del caso, ¿no? Porque esto que ya también mencionamos más de una vez, que el caso toma sentido en relación a su contexto. Bien. Y en ese sentido, ya también vimos en Shin y en Shin que esos procedimientos de generalización tienen una lógica eh, particular con respecto, una lógica propia con respecto a la lógica estadística de la generalización, ¿no? Y en ese caso, Shin habla de generalización analítica. Entonces estamos pensando en procedimientos metodológicos para generalizar resultados desde a partir precisamente de procedimientos lógicos incorporados en el diseño, ¿no? Ya vieron, podemos adelantar por el momento, podemos adelantar que ya vimos en Shin esta idea de la lógica de la replicación ligada a los estudios de casos múltiples. Una aclaración ahí que nosotros nos vamos a concentrar sobre todo en la generalización, sea la búsqueda de patrones comunes a partir del estudio de casos múltiples, pero ustedes en la lectura de Jim también encontraron otra forma de generalización que es a partir del caso único y en esa variante se generaliza en función de la teoría, ¿no? De la teoría. Y en un procedimiento centralmente hipotético-deductivo, esta idea de que contrasto el caso contra la teoría y si, bueno, y si la teoría eh, sale fortalecida, hay un nivel de generalización más amplio de esa teoría y en ese caso lo que estamos generalizando generalizando es la teoría. En la lógica de ese procedimiento es, em, precisamente proceder buscando los casos más negativos con respecto a la teoría o los casos en los cuales la teoría se ve más forzada de alguna manera
y si la teoría sale airosa de esa contrastación, ¿no? Y ese caso implica condiciones más adversas, más amplias para para esa teoría, la teoría alcanza un nivel de generalización más amplio, ¿no? Esta idea, hay una lógica en esa idea de generalización a partir de casos únicos y de procedimientos más hipotéticos deductivos. No le vamos a prestar tanta atención a esas modalidades de generalización en el estudio de caso y vamos a prestarle más atención a a esta idea de generalización en la investigación cualitativa, ¿no? Entonces, retomemos primero de forma bastante sencilla qué estamos pensando cuando decimos que generalizamos resultados, ¿no? Eh, nosotros básicamente lo que eh, estamos afirmando es que los resultados que obtengamos de nuestra investigación podrán ser aplicados a un conjunto y a un conjunto más amplio de casos, ¿no? La idea, nosotros abordamos 4, 5, 10 casos, 15 casos y pretendemos que los resultados que estudiamos de esos casos sean aplicables, ¿no? Que lo que sean aplicables a un conjunto más amplio que incluye esos casos, ¿no? Eso es, cuando decimos generalizar, básicamente estamos pensando en eso, ¿no? Estudiamos hogares rurales, estudiamos 10 hogares rurales bajo determinadas condiciones en Santiago del Estero para entender sus estrategias laborales y queremos que esos 10 casos sean reflejo de lo que pasa en el conjunto de esa ruralidad, por ejemplo. Bien. ¿Cómo logramos eso? Qué procedimientos entran en juego para lograr eso, ¿no? Y los procedimientos, y los procedimientos que entran en juego ahí en la investigación cualitativa lo que van a hacer es van a diferenciar de la investigación cuantitativa, ¿no? Esta idea no es la lógica la lógica de la teoría probabilística que va a fundamentar la posibilidad de que los resultados, que lo que predico para mi muestra sea también válido para el marco muestral o el universo que, que representa ese marco muestral y los casos seleccionados de ese marco muestral, ¿no? No hay un procedimiento basado en- en la lógica probabilística, sino que va a haber una serie de procedimientos analíticos ¿no? Eh, que que fundamentan y dan validez a esa extrapolación de los resultados obtenidos eh, en, en los casos estudiados al conjunto más amplio que los contienen, ¿no? Estas generalizaciones en principio empíricas, ¿no? Están conceptualmente situadas en ese contexto y generalmente no pretenden ser universales en el sentido más típico del positivismo, sino generalmente están ligadas a a teorías, a conceptualizaciones más situadas y a teorías más de alcance medio en todo caso, ¿no? Esto en parte tiene que ver, en parte no, esto tiene una fuerte influencia con la naturaleza del conocimiento cualitativo en el sentido que es esta idea que planteábamos, que es un conocimiento situado en el sentido que está fuertemente influenciado por el contexto de ese fenómeno, ¿no? O
Bien. Eh, bueno, acá hay este argumento implica una serie de cuestiones metodológicas que venimos abordando a lo largo del curso y que tienen que ver con el diseño de investigación. De alguna manera son garantizadas esas condiciones que se tienen que cumplir para poder generalizar analíticamente a través del diseño de investigación, en la formulación de ese diseño y en las decisiones que se toman a lo largo de ese diseño. Bien, hay tres, hay tres cuestiones que son centrales. Bueno, definir el conjunto de casos, ¿no? Porque, a ver, definir el conjunto de casos, definir los criterios de selección de los casos. ¿Se acuerdan que habíamos planteado que esos criterios tienen un fuerte componente teórico para, y esos criterios y ese componente teórico se van a reflejar en la estrategia de comparación, ¿no? Entonces, estos tres elementos en la generalización, en los procesos de generalización analítica, en los estudios de casos múltiples, son claves, ¿no? Lo- yo tengo un fenómeno, delimitar ese fenómeno de estudio, es la delimitación de ese fenómeno de estudio, me va me va a marcar ese conjunto de casos, voy a definir los criterios de selección de casos, qué características van a tener y cuántos casos, y esto tiene que ver también con la estrategia de comparación, ¿no? ¿Cómo voy a hacer que esa comparación sea conceptualmente, teóricamente significativa en función de mis preguntas de investigación? Bien. Hay el primer antecedente histórico, casi seguro es el primero, si no es el primero, es el más conocido entre los primeros de estos procedimientos de generalizar eh, de forma cualitativa o a partir de procedimientos analíticos, es la famosa inducción analítica, ¿no? Que vamos a verla en algún detalle para entender esta lógica de generalizar a partir de procesos analíticos. Pero hacemos, hacemos un primer corte en la diapositiva anterior por si quieren hacer preguntas, comentarios, y bueno, y retomamos el- con las diapositivas después. Les hace, a ver, algún ruido Sí, Ferran, te escuchamos. Buenas, ¿cómo están? Hola, Ferran. Hola, hermano, ¿qué tal? Eh, bueno, yo en la pasada clase, bueno, todas las clases son muy interesantes y desde esa perspectiva, digamos, más teórica, todo lo que se puede sacar de los estudios de caso, ¿no? Está muy bien. A ver, en la clase pasada aporté con una investigación que hicimos en el 2013 Bien, en el marco de Naciones Unidas, con los estudios de casos sobre participación política de los pueblos indígenas, bien, pero y entonces eran varios estudios de caso en varios países, era un proyecto regional, y yo comentaba que después de seleccionar los casos, había hecho una introducción bastante densa, podríamos decir, porque los casos, básicamente el proyecto era, bueno, busquemos, busquemos casos de participación política de los pueblos indígenas con especial incidencia de mujeres y jóvenes. Y entonces comentaba en la pasada clase que había, por ejemplo, un caso de la primera alcaldesa indígena en Guatemala o la primera mujer indígena asambleísta en Nicaragua y así. Pero no pedían hacer una síntesis teórica. El proyecto no lo pedía, pero básicamente dije, no, 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 no.
Yo quiero hacer esa síntesis teórica y le quiero poner cierta coherencia a todos esos casos. claro. Y entonces, bueno, eh, se hizo la introducción con una relación con conceptos teóricos y especialmente promocionamos en aquel entonces, hace más de 10 años, el concepto de ciudadanía intercultural, que se había tratado muy poco. Es decir, se había tratado solo, creo que era de la cortina, lo había tratado desde una perspectiva filosófica, y entonces nosotros lo tratamos de una perspectiva más aterrizada. ¿Por qué? Porque también pusimos indicadores de qué significaba la ciudadanía intercultural, es decir, no solo derechos individuales, sino derechos colectivos, etcétera. Es decir, en base a unos estudios de caso que hicieron diferentes personas en cada país, después yo hice una, ¿qué sería? Abducción, ¿qué dicen ustedes? Hice algún tipo mm, Sí, de construcción teórica. de construcción teórica a partir de todo, porque podría haber sido que no, porque, ok, lo más fácil era ya, bueno, me toca hacer la introducción, ok, pues me complace presentar este volumen con estos estudios de caso, son ejemplos, los mejores ejemplos a nivel del continente sobre este tema, punto, Mm, firmo y ya está. Pero dije, no, no, vamos a hacer algo más, vamos a ponerle un poco de coherencia a todos esos casos. mm, Y entonces, bueno, porque también me divertía, ¿no? Y yo creo que era de valor y me divertía hacerlo y digo, hagámoslo. Y entonces salió el volumen, lo tienen, lo pueden ver por internet, porque está publicado por el PNUD, lo que sea. Pero hicimos la difusión, presentamos en los países que requerían, con participación de la gente de los estudios de caso y todo eso. Pero entonces fue un ejercicio de síntesis y de relacionar con conceptos teóricos, pero no solo relacionar con conceptos, sino operativizar un concepto que iba bien para todos esos casos, que era ciudadanía intercultural, es decir, la lista de derechos y el ejercicio de derechos, eran los dos puntos, de participación política, en los temas de participación política indígena, entonces mm. no solo como un derecho individual, sino colectivo, y entonces había ahí toda una serie de indicadores, había unas tablas que decías, Nicaragua, o bueno, Ecuador y Bolivia están por delante en ciudadanía intercultural porque se han marcado estos ítems. Sí, sí. Comunicación intercultural, la interculturalidad está en las distintas constituciones, etcétera. Entonces, a partir de estudios de caso, se hizo todo ese constructo Sí. teórico y se operacionalizó un concepto. Vos desarrollaste un concepto. Está más cerca, viste, de lo que se llama análisis cruzados de caso, pero posterior posterior a la realización de los casos, ¿no? Hiciste una matriz teórica y comparaste los casos, ¿no? Comparaste los casos y de ese análisis cruzado de casos eh, construiste un concepto, ¿no? Y Imagínate, ima- análisis cruzado de cruzado casos, de, de ya, análisis cruzado de casos. sería Eh, desde la teoría, sería ese el concepto. Y como este otro estudio que tenemos del 2010, no desde 2013, mm, 3 años antes, les paso en el chat porque pesa menos y me acepta el chat poner el PDF. sí, Este es otro estudio y aquí acabaría mi contribución también para generar un poco de debate de esta discusión tan interesante de estudios de caso. Este era otro estudio en el 2010, es decir, hace 15 años, que trabajamos el tema de aún un concepto que alguien podría interpretar como incluso más etéreo, que era gobernabilidad democrática. mm, Entonces, había la necesidad de hacer estos estudios de caso por toda América Latina, en varios países, y de nuevo, por ejemplo, hay estudios de caso y les pasé ahí, en Guatemala había diálogo con representantes indígenas de los consejos de desarrollo. En mm, Nicaragua había Comité Consultivo de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes con el Sistema de Naciones Unidas en Nicaragua.
En Colombia había minga política, acuerdos del Nilo, proceso de diálogo con el pueblo Nucac. En Ecuador había visita del relator en el marco de la Asamblea Constituyente. En Perú, diálogos con los pueblos indígenas amazónicos. En Bolivia, Consejo Nacional para el Diálogo. Otro en Bolivia, estudio de caso, proceso de conciliación entre el pueblo indígena guaraní y la empresa petrolera Total de Bolivia. Y finalmente, de Paraguay había fortalecimiento de capacidades institucionales para la implementación de políticas públicas orientadas a los pueblos indígenas. Bueno, de nuevo, Germán, de nuevo, decidí hacer una introducción que se llama Desarrollo, Gobernabilidad y Pueblos Indígenas, Arqueología Conceptual, y no solo eso, sino unas conclusiones. Entonces, siempre hay gente que evidentemente pues entra en diálogo y bueno, pues te hace preguntas. Yo me acuerdo un político de la Asamblea Constituyente de Ecuador me dice, pero oigan, ¿por qué ustedes, ¿por qué ustedes le titulan a este libro desafíos, a ver cómo era esto, desafíos interculturales del desarrollo? Que además el subtítulo era experiencias significativas en pueblos indígenas y gobernabilidad democrática. Pero este político me decía, ¿y pero por qué le ponen desafíos interculturales del desarrollo? Bueno, no era un político muy al uso porque era un político académico, de la academia. Me decían, no, desafíos interculturales del desarrollo tendría que ser desafíos interculturales al desarrollo, porque eso, el nuevo concepto del buen vivir va más allá del desarrollo. Yo decía, bueno, sí, yo lo comprendo desde la academia, pero estamos intentando tender puentes entre los organismos internacionales y las experiencias más locales, ¿no? Entonces tenemos que a veces ceder por una parte, a veces ceder por otra, ¿no? ¿Me entiendes? Entonces, bueno, de nuevo, Germán, ¿por qué pongo este tema? Porque es igual al otro estudio de la semana pasada que puse, pero este 3 años antes, 2010. Y entonces, de nuevo, eran una cantidad de estudios de caso y al final los tenías y decías, por Dios, ¿y ahora cómo les ponemos orden a Claro, esto? porque no lo pensás, porque no están pensados desde el diseño. No están pensados desde el diseño, están pensados desde proyectos de desarrollo que en aquella época lo importante era eh, Ujú. visibilizar buenas prácticas. Claro, Pero porque a si, partir de las buenas mira, prácticas, ¿qué haces? Haces porque una si tú tienes, síntesis. tienes la pregunta conceptual, por tu pregunta, si tu pregunta, por ejemplo, es construir tipos de, si tú tienes desde el punto de partida, construir, por ejemplo, tipos de ciudadanía intercultural o Sí, modalidades o formas, sí, ¿no? Y ya con tu pregunta, ya ahí ya tenés definido tu fenómeno, ya tenés criterios para seleccionar casos. Por sí. ejemplo, que ahí tendrías con cuestiones centrales para la ciudadanía intercultural. Y después esos criterios de selección también te van a marcar la estrategia de comparación. Lo que vos Ujú. hiciste, fíjate en el manual de Uber, buscalo es un poco viejo, pero es el clásico de Miles y Huberman, Qualitative Data Analysis, no se va a ver. Búscalo, lo vas a encontrar enseguida. Qualitative Data Analysis, ¿no? Mm. Sí, Y, exacto, ese, que es y los autores me comentas que son, ¿cómo es? Miles y Ah, Huberman. vale, Bueno, lo es voy a un buscar. clásico, es que un clásico procedimiento de comparación cruzada de casos. Ya. Eh, después de hechos los casos, ¿no? Ya, Después de después hechos los, de ejemplo de hechos los de casos, no lo que vos contás. análisis Están cruzado. ahí medio en el medio porque vos participaste, ¿no? Pero es un poco eso, ¿no? Pero Claro, muy bueno, bien. vos fíjate cómo Eso construiste es. una categoría. Fíjate cómo construiste una categoría que es la categoría de ciudadanía intercultural, Sí, ¿no? en aquella época, bueno, pues estaba en la discusión y ayudamos, digamos, a posicionar el concepto, ¿no? A partir Bien, de esos casos. bien. Ahora, y lo que decía la semana pasada, y solo para finalizar, claro, otra vez en otras presentaciones, esta vez en Bolivia, alguien levanta la mano y me dice, oye, está muy bien este estudio, pero oiga, parece que sean dos estudios distintos, porque claro, hay los estudios de caso muy concretos
y después leemos la introducción, que además era una introducción, yo qué sé, de 25 o 30 páginas o más, o sea, era una cosa, casi parecía una tesis. Y claro, faltaba a veces puentes, ¿no? Ahora, Claro. ahora, digamos, se puede interpretar mejor, pero digo, bueno, se ha hecho lo que se ha podido, se ha hecho lo que se ha No, podido por después. lo desparejo, cuando los casos que no están estructurados desde el diseño con más homogeneidad. Lo desparejo en la comparación y lo desparejo en la confección del caso, ¿no? Sí, pero estoy siendo muy estricto en la evaluación, quiero decir que quedó Mm. bien y era mejor tener una introducción y se operacionalizó el concepto a partir de los estudios de caso. Pero la curiosidad, digamos, hablando de estos temas ahora, me viene a la mente que efectivamente alguien dijo, bueno, está muy bien, pero Mm. ¿cómo se empata más eso, no? Eso Mm. es un poco mi comentario Sí, para generar el diálogo. pero bien, ahí, cómo la comparación en el estudio de casos múltiples te permite construir una teoría que es Sí, generalizable a un conjunto, ¿no? Pues estás sí, generalizando un conjunto. sí, Esos procedimientos, de alguna manera, si uno los va a rastrear como procedimiento metodológico, y uno se debe ir hacia la escuela de Chicago, ¿no? Se debe ir hacia la escuela de Chicago y seguramente es la inducción analítica que la primera formulación y en gran medida es un procedimiento que con, a ver, con distintas variantes y a lo mejor y con distintos formatos, a lo mejor está presente en la investigación cualitativa hasta nuestros días, ¿no? Y ujú, con su evolución. En su momento, cuando uno lee las primeras formulaciones, ¿no? A las sensibilidades de la metodología cualitativa más actual, nos hace ruido porque está en un marco muy positivista. En ya, realidad, Zanietki está buscando el método propio de las ciencias sociales que le permita producir generar leyes más universales, ¿no? Entonces, bueno, uno lo va leyendo, le hace ruido, ¿no? ajá. Pero saliendo de esa lógica, eh, saliendo de esa lógica, es un procedimiento de base en la generalización en la investigación cualitativa. Claro, La inducción- se aproxima más a la escuela de Chicago, a la tradición sociológica, pero tiene cosas del caso único antropológico, porque además estamos tratando unos casos de diferentes países, de claro. diferentes identidades. Entonces, te Sí, sí, puede, claro, puede llegar cada caso en sí mismo, bien, eso. bien. ¿No? Y bueno, entonces volviendo a Zanietki, ¿no? Ahí lo que hay es un intento, un procedimiento lógico contrapuesto contra la estadística. Lo describe como una lógica enumerativa, porque va enumerando características de un fenómeno y el objetivo es identificar las características distintivas del fenómeno. De- en el sentido de en el sentido hasta de un tipo ideal, en el sentido weberiano, a partir de casos particulares. Hablan ese paralelismo con las ciencias naturales, eh, van a encontrar si van a los textos originales, o inclusive si leyeron el campesinado polaco en América, porque tiene algunas partes metodológicas, hay una traducción del CIS de España, inclusive si leyeron el campesinado polaco en América, hay unas partes metodológicas cuando habla de la inducción analítica en el campesinado polaco en América, está pensando en generar estas leyes más como universales, ¿no? Porque está buscando replicar de alguna manera las condiciones de las ciencias naturales en las ciencias sociales para lograr sí, legitimidad. Pero si nos abstraemos un poco de eso, vemos ahí un procedimiento lógico, procedimientos metodológicos que a través de determinada lógica de análisis buscan
generar esto que a través de la inducción analítica van a llamar una generalización analítica, ¿no? Y esta generalización se hace identificando las características distintivas de un determinado fenómeno. Le dicen clase en el sentido de lo que fuese una especie, ¿no? Una taxonomía, como si fuese, ¿no? La clase de un tipo de fenómeno, como si fuese un tipo de planta, un tipo de especie animal, ¿no? Re- reproduciendo el- la idea de la ciencia natural, ¿no? Entonces esto, la identificación de un tipo de fenómeno y la posibilidad de generalizar las condiciones de ese tipo de fenómenos. Se va a recuperar, estos procedimientos de inducción analíticas van a ser recuperados por la sociología cualitativa, Denzin en los años, fines de los años 70, principios de los años 80. Bueno, Howard Becker lo va a usar ya desde los años 60. Ahora vamos a ver el método de comparación constante, y el muestreo teórico, fines de los 60, ¿no? Entonces lo traigo, es un procedimiento básico en el análisis y en la generalización, ¿no? En la metodología, en la metodología cualitativa. ¿Cómo procede? ¿Cómo procede? ¿Cómo procede la inducción analítica, ¿no? Bien. eh, la identificación del fenómeno a estudiar, ¿no? O sea, lo que uno quiere explicar, quiere explicar, ¿no? Eh, la hi- la- Se construye lo que sería una hipótesis de trabajo, que sería una explicación hipotética. Entonces, acá hay primero un punto de partida, en una primera instancia, de lógica más hipotético-deductiva. Esta hipótesis no es una hipótesis falsacionista en el sentido popperiano, sino es más una hipótesis de trabajo en el sentido cualitativo, ¿no? Es una afirmación, una relación entre categorías y propiedades que dan cuenta del fenómeno, pero que está sujeta a trabajo a partir del campo, y vamos a ver que está sujeta a reformulación a partir del campo y su redefinición, ¿no? Entonces, esta hipótesis, la idea es que esta hipótesis de trabajo la vamos a contrastar con un caso, vamos a seleccionar un caso y lo vamos a contrastar, ¿no? Eh, la hipótesis en alguna medida va a explicar el caso y en otra medida no lo va a explicar. Entonces, la adecuación entre la hipótesis de trabajo y el caso estudiado y la contrastación va a ser parcial, ¿no? Entonces, frente a esa parcialidad de adecuación, yo voy a reformular la hipótesis de trabajo para que dé cuenta de ese caso y no queden espacios sin explicar, ¿no? Entonces, esa reformulación se va a generar como un bucle, ¿no? Entonces, esa, se va a generar como un bucle. Entonces, voy y vengo, ¿no? En, en- en ambas direcciones. No, voy y vengo en ambas direcciones. Entonces tiene esta idea más, ¿se acuerdan que decíamos más de bucles inductivos, deductivos, inductivos, inductivos, deductivos, ¿no? Bien, reformulé la hipótesis y voy a buscar ahora la lógica de buscar un caso negativo, lo más negativo posible. Entonces sigo con el procedimiento de contrastar la hipótesis frente a este caso lo más negativo posible, ver el grado de adecuación que logro entre hipótesis de trabajo y caso,
y así reformularlo. Va a llegar un momento, ¿no? Va a llegar un momento de saturación de saturación de la información. Es decir, que a nuevos casos con nueva información, la hipótesis de trabajo pueda ser sostenida, pueda ser sostenida y la adecuación con el caso, la adecuación de la hipótesis al caso, ¿no? No, no requiera una reformulación. En ese momento logramos un procedimiento logramos un nivel de generalización analítica al conjunto de casos estudiados, ¿no? A un tipo de caso, a una categoría de caso, ¿no? Entonces, hay un procedimiento de generalización analítica a partir de este juego deductivo-inductivo, inductivo-deductivo entre la hipótesis de trabajo y los casos, ¿no? Y al momento, y al momento de saturación puedo generalizar analíticamente a ese conjunto. Bien, precisamente, vuelvo un poquito para atrás, precisamente, precisamente porque yo voy a generalizar a un conjunto de casos y voy a tener que ir incorporando en la hipótesis de trabajo distintas condiciones de cosas más homogéneas, cosas más distintas, ¿no? Delimitar el fenómeno es central para poder generalizar. Si el fenómeno no está delimitado de alguna manera, va a ser más complicado alcanzar un momento de saturación y poder identificar los elementos, los factores que dan cuenta dan cuenta de ese fenómeno, ¿no? Bien, ¿qué estoy, qué estamos, si ustedes ven que estamos identificando en esa generalización condiciones bajo las cuales se producen determinados resultados, ¿no? Estamos identificando patrones en un fenómeno que dan cuenta de alguna regularidad para ese conjunto de casos, para ese tipo de fenómeno, bajo esas determinadas condiciones. Entonces a- a- acá aparece un poco una crítica o, que desde los orígenes tiene inducción analítica, y le pongo van a tener una referencia un poquito vieja, si quieren, una antigua, si quieren ver esta idea de que la inducción analítica tiene una capacidad fuerte para identificar condiciones necesarias, pero más débiles para identificar condiciones suficientes, ¿no? Es una crítica que se le suele hacer a los procedimientos de comparación. Entonces, claro, porque yo voy a ir seleccionando los casos y en la comparación voy a ir identificando las condiciones bajo las cuales acontece un determinado fenómeno. Tomamos este ejemplo de este texto de Robinson, este texto clásico de Robinson, ¿no? Que plantea, bueno, condiciones de acontecimiento, el fenómeno sucede cuando la condición uno y 2 se presentan, ¿no? Entonces, ese sería las condiciones de acontecimiento. Y no pasa cuando ninguna de las dos características, ¿no? Y no sucede cuando ninguna de las dos características se presentan. Pero ¿qué pasa cuando se empiezan a presentar otras situaciones? Entonces, dicen, la inducción analítica es
un buen, un buen método, ¿no? Pero bueno, para identificar las condiciones generalmente más necesarias de estos patrones comunes o estas relaciones causales. A veces eh, hay preocupación, bueno, puede haber preocupación por identificar y hay metodologías desarrolladas para identificar estas cuestiones, también inclusive el análisis cualitativo, unos procedimientos del método de comparación constante, pero en otras ocasiones podemos partir de una idea un poco más weberiana de la causalidad y pensar que hay afinidades selectivas entre determinados fenómenos, ¿no? Y que para que, para que acontezca un fenómeno se van a asociar determinadas características, ¿no? Entonces, bueno, y, no, y en esa configuración de multicausalidad, bueno, la comparación es un estrategias comparativas son procedimientos muy potentes para identificar esas configuraciones y esos patrones de, que dan cuenta de determinados fenómenos sociales. Bueno, hacen, han- y ahí, bueno, antes de pasar a esta idea de la centralidad de la comparación en los procedimientos, la centralidad de la comparación en los procedimientos para generalizar analíticamente, hagamos un breve stop y eh, dudas, preguntas, observaciones sobre la inducción analítica como procedimiento de generalización. Cuestionamientos. Sí, Diego. Hola, muy buen día. Yo ¿Qué tal? tengo una duda con respecto a lo que de otro autor que era Giovanni Frastori en algún momento leí del método con enfoque comparativo, porque Sí, él lo aborda más desde la parte de la ciencia política y sus estudios se sí. versan entre eso y el derecho, pero lo cierto es que el autor, en el tiempo por lo menos en el que recuerdo haberlo revisado, también tiene un enfoque positivista, también busca poder arrojar síntesis más teórica. Entonces, Sí. me queda la duda si es que eso está diferenciado de lo que en términos cualitativos se podría entender esto, o son dos formas de denominar algo muy parecido, porque él también la comparación la hace a través de atributos que están presentes o no presentes en los distintos casos, etcétera. Es muy similar, la lógica sí, porque es Stuart Mill, son los procedimientos de Stuart Mill de comparación por, por similitudes o diferencias, ¿no? Es el texto ese de Sartori, es un Claro, texto efectivamente. clásico, es un texto clásico de comparación y el procedimiento comparativo es similar. Porque, ¿qué hace? Porque identificás lo que permanece y lo que cambia, ¿no? Para definir la causa de alguna manera, ¿no? A partir de la diferencia, ¿no? Puedes identificar el factor que explica, ¿no? Diego, el procedimiento es el mismo, esa comparación, el procedimiento es el mismo. En un caso, la información surge más desde una afirmación más hipotético-deductiva o desde la teoría, y en otro caso la información va surgiendo del trabajo de campo, ¿no? Pero por ejemplo, ahora vamos a ver, ahora retomamos las diapositivas y vemos la comparación en el muestreo teórico de similitudes y diferencias, ¿no? Para identificar esas regularidades. En el caso del muestreo teórico, vos no partís de una teoría y comparás, sino vas produciendo información y la vas comparando para generar teoría, ¿no? En una versión del muestreo teórico muy inductiva. En una algunos usos o versiones más abductivas, jugás entre la deducción y la inducción. Pero el procedimiento es muy similar y el texto de Sartori es un clásico. Bueno, otro
clásico en el método comparativo, en la historia, es el famoso libro de Ted Skopor, ¿no? Sobre las revoluciones, en esa misma línea. Comprendo. Muchas gracias, profesor. ¿Respondo a tu duda, Diego? Sí, totalmente. Claro, obviamente Bien. tenía los dos eran más distanciados, pero me queda claro que en realidad No, no, forman parte de inclusive uno ahora, solo. un segundo, ahora que vamos, vuelvo a la diapositiva y vamos a ver ese cuadro que está en The Grounded Theory y vas a encontrar cosas muy parecidas a las que ves viste en el clásico texto de César Tori. Muchas gracias, profesor. Bien, bien. Entonces, vuelvo a la diapositiva y vamos a este gráfico. Bueno, ahora cuando pasemos, vamos a entrar, después de esta diapositiva, vamos entrando retomamos la definición de Jim y vamos entrando a una serie de ejemplos. Bien, volvemos acá. Un segundito, les dejo ahí la diapositiva, 2 segundos y vengo, perdonen. Aprovecho para quienes llegaron un poquito tarde para reforzar algunas cositas que les comenté al comienzo. Primero, hoy es la fecha final de entrega de la primera evaluación. Hasta este momento tengo 11 evaluaciones recibidas. Por lo tanto, hay muchas que no han entregado. Por favor, dejen estar, no dejen pasar esa entrega. Está programado por el propio sitio del aula virtual para recibir las entregas hasta el día de hoy, a las 23:59. Si se pasan un minuto y lo quieren hacer a las 00 de mañana, no les va a dejar. Y no estaría bueno que se pierdan esa instancia, porque ya pierden una de las tres evaluaciones, lo cual hace difícil después aprobar la materia. Así que no dejen de pasar, no dejen pasar esa instancia. Disculpen, acá estoy de vuelta. Bien. En el sentido, ahora pensemos sigamos pensando en la comparación, ¿no? Si ustedes se recuerdan el libro de Glasser Strauss de Discovery of Random Theory, ¿no? Ahí ustedes van a recordar que el procedimiento de selección de los casos es el muestreo teórico y que va acompañado de un método de análisis que es el método de comparación constante y que se da simultáneamente lo que llamaríamos clásicamente recolección y ahora diríamos más adecuadamente producción de información y el análisis a partir de la comparación. Y se daba simultáneamente porque las categorías tenían que emerger del trabajo de campo, ¿no? Y, y el procedimiento, la comparación y el muestreo teórico y la comparación jugaban a partir de un procedimiento que maximizaba y minimizaba diferencias para identificar esto que Diego decías Diego estabas planteando recién, ¿no? Que en la comparación jugando jugando con las situaciones comunes y las situaciones diversas, puedo identificar eh, los factores, las categorías, dirían ellos, y las propiedades de esas categorías, podemos decir los factores, las, que dan cuenta de los fenómenos, ¿no? Entonces ellos jugaban con los grupos de alguna manera uno puede decir grupos de casos, los grupos por un lado, y las categorías por el otro. Y ahí lo que entraba en juego es minimizar y maximizar diferencias, ¿no? De forma, de forma tal de forma tal de poder identificar este carácter distintivo
de un fenómeno, ¿no? ¿Qué es lo más común? ¿Qué es lo más común? Y entre los grupos y cómo van variando las categorías y cómo van variando las categorías en esos grupos. Lo que ellos están generalizando es van a generalizar son las categorías, ¿no? Entonces las categorías. Una categoría que maximiza la diferencia entre grupos y entre categorías es el nivel más amplio, ¿no? Y va a ser, por ejemplo, la que va a delimitar el alcance de esa teoría. Pero ven, la idea es esto, ¿no? De comparar y en esa comparación jugar con lo más común y lo más distinto y, y poder identificar el elemento que explica un fenómeno. Bien, en los estudios de casos múltiples, en los estudios de casos múltiples, en los estudios de casos múltiples y en la lógica de replicación, ¿no? La comparación va a ser un procedimiento central, ¿no? En SIM esta idea de la replicación, en SIM la idea de la replicación tiene como SIM está pensando en su estructura de análisis, está pensando en la replicación del experimento, ¿no? Tiene ahí tiene una, tiene un punto donde la lógica hipotético-deductiva es un poco más fuerte, ¿no? Pero uno puede pensarlo uno puede pensar esos procedimientos de replicación en forma más aductiva, si quieren, en el juego entre la inducción y la deducción, ¿no? Y, y uno puede pensarlo en la comparación, en esa comparación de casos, ¿no? Y cómo en esa comparación emergen como en esa comparación emergen, emergen patrones comunes. Y esos patrones comunes van a ser ciertas regularidades en condiciones bajo las cuales eh, decimos la probabilidad en el sentido, si se quiere, más beberiano del término en el, en sus ensayos metodológicos, ¿no? Que bajo determinadas condiciones es probable que acontezca un fenómeno, ¿no? No es que no es la ley de gravedad, que necesariamente se va a caer, porque los contextos se inciden, entre otras cosas, pero si se cumplen esa serie de condiciones, probablemente ese fenómeno va a acontecer, ¿no? Y si se da esa afinidad electiva entre esos esos aspectos del fenómeno, probablemente ocurra. Bien. Con Otro, en el caso de Shin, que vino la semana pasada, pero básicamente lo retomo ahora solo de forma de síntesis para pasar a situaciones de ejemplo, que es lo que voy a hacer ahora. En el caso de Shin, en esa lógica más de replicación de la lógica del experimento y en ese marco más hipotético deductivo, la replicación teórica no es una comparación entre casos para que emerja o para desarrollar una teoría, sino tiene que ver más con comprobar esa teoría, ¿no? Con comprobar esa teoría. Entonces ya no hay, ya la lógica es más hipotético deductivo. Pero pero volviendo a una lógica más aductiva, y si quieren podemos tomar el ejemplo recién que vimos de ciudadanía intercultural, que Ferran nos comentaba, ¿no? Cómo a partir de entre la teoría y los casos
Ferran construyó esta categoría de ciudadanía intercultural, ¿no? Entonces, hay un juego ahí de la emergencia de ciertos patrones comunes reflejados en esa categoría a partir de la replicación de los resultados de caso y de la comparación, ¿no? Bien, vamos a ir ahora, vamos a ir ahora a dos ejemplos. Antes de, antes de los ejemplos, antes de los ejemplos, abro a alguna pregunta, alguna observación, un planteo. En el chat te comento, Ay, no hay estoy. una consulta de Sí, Armando que sí, dice que por un problema técnico no podía hablar, pero dejó la inquietud de, desde los sí. estudios de caso, para la generalización, cómo se construye la representatividad analítica. Me Ah, parece que bien. estás explicando un poco por ese lado, pero bueno, te la dejo Ahora para que vamos con lo la idea de tengas en cuenta. saturación. Está bien. ¿Cómo se llama quién hizo la pregunta? Ah, perdón, Armando Chacón, Armando. es quien nos Bien. hizo esta Claro, pregunta. ¿cómo? Al no ser estadística la representatividad, ¿cómo justificás que inferís de los casos al conjunto de los casos? La saturación. Ahí es esta idea de que eh, a información adicional a un caso nuevo no nos aporta una información adicional que requiera una reformulación de la hipótesis de trabajo. Vuelvo a la diapositiva de la inducción analítica, que de hecho en el muestreo teórico, Glasser y Strauss retoman de esa línea, ¿no? Más de la formulación de, del interaccionismo simbólico, ¿no? Pero, a ver, ya comparto de nuevo y vuelvo un poquito para atrás. Armando, vuelvo un poquito para atrás. Acá, acá Armando. Bien, en ese bucle entre lo deductivo y lo inductivo que tiene la inducción analítica y la investigación cualitativa, porque este procedimiento de generalización a través de la saturación es un procedimiento bastante básico y bien de la investigación cualitativa, y la idea de la hipótesis de trabajo de la investigación cualitativa, ¿no? Eh, bueno, que es una explicación del fenómeno en términos abiertos, que se va a ir reformulando a partir del trabajo de campo, y esas reformulaciones van a llegar a un momento que alcancen este estado de saturación, ¿no? Eh, esta metáfora, esta analogía, metáfora con la química, ¿no? Que eh, por más azúcar más azúcar que le ponga a ese líquido, no se va a disolver, ¿no? Por más información nueva que yo incorpore, no voy a necesitar reformular la hipótesis de trabajo porque ese caso nuevo está incorporado en la explicación, ¿no? Entonces, en ese momento saturé. En el caso del saturé la categoría, ¿no? En este caso, saturé la explicación del fenómeno, ¿no? Eh,
En el caso del muestreo teórico, saturé la categoría. Entonces, por eso yo les insistía desde el principio, y hace un ratito también les insistía a Armando, que es central la definición del fenómeno, la definición del fenómeno en el contexto, ¿no? ¿Por qué? Porque no son regularidades universales, no son causalidades universales las que voy a lograr con estas explicaciones, sino son situacionales, como dice Rashing, o son locales, como dicen Huberman y Miles en el libro que les mencionaba recién por la consulta de Ferran, ¿no? Son locales, son situacionales, dependen del contexto. Por eso la definición del fenómeno es central para poder alcanzar ese nivel de saturación, ¿no? Entonces, cuando yo saturo la información, alcancé un nivel de generalización analítica para ese conjunto de casos definidos en función de cómo está definido el fenómeno. ¿Qué pasa? Supongamos que la definición del fenómeno es muy heterogénea, ¿no? La posibilidad de que en la comparación de de maximizar y minimizar diferencias de grupos, pues ahora podemos ver con el ejemplo, ¿no? Que yo voy a poner, mediería tradicional y mediería empresarial, ¿no? Entonces, escala, ahora vamos a verlo, ¿no? Escala. Yo no hice un muestreo teórico estrictamente, ahora les voy a en el sentido estricto, porque pero hice un muestreo teóricamente intencionado y una comparación ahí. Eh, ahora vamos a ver el ejemplo. Si fuese muy heterogéneo, la posibilidad de alcanzar la saturación eh, es, es bastante improbable porque la cantidad de casos que tendría que abordar tendría que ser tan alta que me saldría de un estudio de casos, ¿no? 100 casos, 50 casos, o en profundidad, en mucho detalle, ¿no? Me podría estar acercando al método comparativa de Rashing, pero sería una situación más intermedia, ¿no? Entonces, lo que define la posibilidad de garantizar la representatividad de la generalización analítica es la saturación, y para poder saturar tengo que tener bien delimitado acá abajo, como a ver si tengo acá abajo como dicen Glasser y Strauss, el alcance de la teoría, ¿no? El alcance de la teoría. Bien. Sí, Armando, ¿respondo tu pregunta o me quedo en la mitad? Bien. Bueno, ven que hay, a ver, al principio hay alguna, a ver, no sé si le hemos prestado tanta atención al principio a esto, pero, pero hay un punto a señalar. Igual vieron, en el caso, no me acuerdo quién de ustedes, pero hizo bastante mención y muy pertinentemente que, bueno, capaz que era Diego, no me acuerdo, que Stake estaba pensando en problemas muy prácticos, ¿no? Inclusive si ustedes ven, cuando Jean habla de replicación, en un momento dice teoría, también teoría puede ser resolver un problema, ¿no? Dice termina un párrafo en una oración, ¿no? Entonces, más ligado al desarrollo de las ciencias sociales, si se quieren, y no tanto a la investigación evaluativa, que es lo que en ese caso dice Stake y también dice Jean, más ligado al desarrollo en el marco de conocimiento en las ciencias sociales, qué tipo de teoría estamos formulando o qué tipo de teoría estamos hablando, ¿no? En general, esta investigación cualitativa está más asociada a lo que en su momento Merton denominó teorías de alcance medio, inclusive para la época del desarrollo del muestreo teórico, es esa época, ¿no? Años 60, ¿no? Y
y a veces no, yo prefiero usar la palabra conceptualización, esa teoría, porque no está pensando en desarrollar o cuerpos teóricos generales, o no está pensando de, sino está pensando en desarrollar categorías conceptuales que den cuenta de determinados fenómenos, ¿no? En el marco de determinadas tradiciones teóricas, ¿no? Pero son niveles de abstracciones más intermedios, ligados a los casos, ¿no? Teorías más cualitativas en ese sentido, ¿no? Entonces estamos pensando más, a lo mejor, en conceptualizaciones a partir de estas metodologías de desarrollar conceptualizaciones, ¿no? Bien. Y esas conceptualizaciones, en momentos que esas categorías logran esos niveles de saturación. Y bueno, bueno, acá yo que les traje un ejemplo. Ustedes saben que yo hago sociología rural. Mi tesis de maestría allá a los fines de los 90 y principios del 2000, fue sobre la organización del trabajo en establecimientos dedicados a la producción de leche en la región pampeana en Argentina, ¿no? En la década del 90 se había dado un proceso de modernización importante, habían incorporado los tambos habían incorporado bastante tecnología, ordeñe mecánico, inseminación artificial, alimentación, ¿no? Y en ese proceso se había generado un tambo que en ese momento ordeñaba entre 150 y 200 vacas diariamente y producía en torno a los 20 litros por vaca. Entonces estaba entre 3.000 y algo y 4.000 litros de leche por día, ¿no? Tradicionalmente en la Argentina había existido una figura que era la del mediero tambero, que se encargaba del ordeñe de las vacas, de alimentar las vacas, de ordeñarlas y del manejo del rodeo de ordeñe, a cambio de un porcentaje de la leche, pero no de un porcentaje de la leche, sino de un porcentaje del dinero que el dueño del establecimiento recibía por vender la leche, ¿no? Entonces, estos tamberos medieros, ¿no? Como una forma social del trabajo. Porque era un trabajador dependiente, no era un productor independiente que cultivaba y le daba al dueño de la tierra, eh, le daba al dueño de la tierra, en una relación al partir, un porcentaje de lo que obtenía por producir en esa tierra, ¿no? Sino que era un trabajador dependiente, que decidía cómo se producía, el que era dueño de las vacas, el que era dueño de las instalaciones, era el patrón. Pero no le pagaba con un salario, le pagaba con el dinero que representaba ese porcentaje de leche que le correspondía. Esto fuera muy habitual y el proceso de modernización de esa lechería que se había iniciado en los años 80 y que en los años 90 había sido muy fuerte, ya el 90%, por ejemplo, de los tambos, ya casi todos los tambos se ordeñaban de forma mecánica, etcétera, había generado estas unidades tecnológicamente más modernas, por decir de alguna manera, ¿no? Que les decía antes, pero que seguían utilizando formas de trabajo de mediería, ¿no? Entonces aparecían tres grandes formas sociales de trabajo, había tambos muy grandes que les decían megatambos con trabajo asalariado y una alta especialización del trabajo, que eran muy poquititos, eran menos del 10%, ¿no? Eran muy poquititos y todavía no estaba concentrada la producción de leche en esos tambos. Había muchos tambos familiares que ordeñaba la familia, pero eran muy chiquititos. Y había en el medio muchos tambos que recurrían a la mediería como forma social del trabajo, pero que eran bastante heterogéneos al interior de ellos. No había había escalas bajas, media y un poco más alta, había
con mucha incorporación de tecnología, con baja incorporación de tecnología, estaban los medieros y había baja especialización y se remuneraba por porcentaje. Entonces yo me concentré en esos casos. La pregunta es ¿por qué se modernizó? ¿Por qué incorporaron tecnología? Y no reemplazaron entre otras preguntas, no reemplazaron a la forma de mediería por trabajo asalariado más clásico, ¿no? ¿Qué había pasado ahí? Entonces, el estudio de casos de la mediería, ¿no? El estudio de casos de la mediería construyó estas categorías, si se quiere, ¿no? Había ahí dos grupos, no fue, no fue un muestreo teórico estrictamente hablando, y esta distinción es importante, porque el muestreo teórico en sentido de Glasser y Strauss va acompañado de el método de comparación constante, ¿no? Y la matriz de selección de casos, ustedes vieron con el texto de Joan Miquel, del profesor Bert, la matriz de selección de casos en el muestreo teórico es la que es la que la diapositiva que vimos anteriormente, ¿no? Donde tenemos grupos y tenemos categorías y vamos maximizando y minimizando diferencias. Si quieren, eh, yo- yo- los grupos serían la medida tradicional y la medida empresarial, y las categorías serían lo que lo que ustedes ven arriba. Yo mediería empresarial hice pocos casos y me concentré en la mediería empresarial. Yo quería explicar por qué, mi pregunta era por qué en estos tambos tecnológicamente, entre comillas, modernos, seguía apareciendo una figura como forma social del trabajo supuestamente tradicional, ¿no? Y trabajaba de forma más, si se quieren, aductiva, porque tenía para discutir toda una literatura sobre la producción de frutilla en California, donde se había dado un proceso de modernización muy fuerte de la frutilla y la figura del sharecropper, del mediero, iba, a veces avanzaba, a veces retrocedía, ¿no? Entonces, ¿cómo se explicaba la presencia de esa figura? ¿Cómo se explicaba la presencia de esa figura, ¿no? En una situación moderna? Entonces jugaba con esa teoría y qué pasaba acá, ¿no? Entonces, primero identifico que no hay escalas bajas en la mediería empresarial, no hay baja tecnología en la mediería empresarial, que no había baja tecnología en la mediería empresarial. Podías tener 3.000 o 4.000 litros de leche, pero siempre vas a tener ordeñe mecánico, equipos de frío, inseminación artificial de los animales, alimentación, ¿no? No había. Entonces ahí ven, ya voy a través de la comparación de los casos, de la replicación, ¿no? Porque hay una comparación, voy construyendo ca- eh, la categoría de escalas, las propiedades de esa categoría alta y baja, o dimensiones, si quieren hablar en lenguaje más clásico. La tecnología es alta, ¿no? La mano de obra tenías a este mediero y ahí empezaba a depender de la escala que hacía el mediero, ¿no? Cuando las escalas ya eran más altas, el mediero se iba a encargar del rodeo de ordeñe, del manejo del rodeo de ordeñe. Lo iba a ordeñar ese rodeo, podía darle suplementar al rodeo, es un sistema mixto, llevarlo a la pastura y suplementarlo, podía hacer la inseminación artificial, dependía del arreglo, podía encargarse de lo que llamaban la guachera, que son los terneros que separan de las madres, ¿no? Y podría, y podría bueno, atender partos, ¿no? ¿Qué pasaba ahí? ¿Cómo era el sistema de remuneración? Era un porcentaje, movimos, y en el caso este que empezaba a entrar un componente ligado a premios y a la calidad. Si la usina pagaba más por más calidad de leche, ese porcentaje de alguna manera se transmitía a la remuneración del mediero. Y esa diferencia podía ser un 20%, por ejemplo. Después, si se encargaba de la guachera, tenía un plus.
tenía un plus. Y empezaron a entrar en juego bonificaciones y premios, ¿no? Y entonces, ¿qué, por qué no evolucionaba a un sistema más especializado de trabajo asalariado, considerando que el porcentaje que se le pagaba al mediero era alto, podía ser hasta un 15%, en ese momento un 15% de la facturación de la leche? En términos comparativos, era una remuneración alta. Y ahí entraba en juego esto de la división técnica del trabajo y la polivalencia. El mediero el- coordinaba los ciclos que implica la producción de leche, ¿no? ¿Qué era? La alimentación, la inseminación artificial y el ordeñe. Si yo no le doy de comer a la vaca no va a producir leche. Si no hago bien una inseminación, esa vaca no va a entrar bien en el ciclo de producción y ciclo de descanso, ¿no? Y si no cuido el ordeñe, puedo no tener calidad de leche porque va una vaca con están las ubres sucias y va a suciedad la leche y otras cosas más. Entonces, el trabajador pasaba a ser un eje central de la coordinación de ese ciclo y del resultado de trabajo. Entonces, esa polivalencia y ese sistema de remuneración estaban orientados a construir el involucramiento del trabajador en el resultado del ciclo productivo. Bueno, esta construcción de la categoría yo la hago con una suma de casos en dos zonas lecheras de la provincia de Buenos Aires, que son la cuenca Abasto en ese momento que había más y la cuenca oeste. Bueno, yo no lo repliqué hacia otras zonas, como en Santa Fe, Córdoba o Marisierra, en otras cuencas. Entonces, esas categorías están construidas en torno a estas zonas. Otros trabajos después estuvieron mirando otras zonas, replicaron, ¿no? Pero yo estas categorías las construyo comparando y replicando casos, ¿no? Comparando y replicando casos. Y de alguna manera un momento que logro cierta saturación de esa información en ese contexto. Bien, antes de ir a otro ejemplo, bueno, entonces, fueron muchos casos, porque el caso es el establecimiento, la organización del trabajo en ese establecimiento, bueno, el trabajador en esa organización de trabajo, fueron muchos años de trabajo, entonces, bueno, hice muchísimos casos, ¿no? Y la selección, y ven como la selección de casos está orientada por esa pregunta teórica, por esta cuestión de la polivalencia, de los sistemas de remuneración, etcétera. Bien. En un momento logro una saturación de esa categoría en ese momento generalizo esa categoría, ¿no? Después bueno, actualmente, bueno, hubo un cambio fuerte, una concentración muy fuerte de la producción y esa categoría pierde terreno, pero pierde terreno por un cambio muy fuerte en la estructura de la lechería. Bien. Antes de seguir con el siguiente ejemplo, con el cual vamos a dar cierre a la clase de hoy, comentarios, preguntas, observaciones sobre el ejemplo, sobre ese procedimiento. Esta idea de que cómo se generaliza la categoría a ese conjunto. Está delimitado estos tambos tecnológicamente modernos, la escala de esos tambos, ¿no? Las características de esos tambos. Los tambos son estos establecimientos lecheros, ¿no? Bien. Con respecto por ejemplo, algún comentario con respecto a algún proyecto de tesis de ustedes, alguna que, bueno, seguimos entonces. Tengo un comentario, Por profesor. favor, José, por favor, Josefina. Perdón, leyendo a Sin, ¿no? Porque en Sin parto de la teoría
y voy a buscar esas regularidades, esos resultados empíricos, dice él, y los contrasto con la teoría, ¿no? Sí, Para hacer esa generalización analítica. Que él además habla de que se puede hacer generalización analítica con un solo caso, sí. ¿sí? Con la- No necesito. Exacto. Entonces, eso de la saturación, porque en Gene él no habla de no, saturación. en Shin Él no no está plantea. eso. No, Bien. no. Y después, porque yo lo que entendí en él que dice que, o sea, hay que pensar siempre en términos de generalización analítica y no de generalización estadística, porque ahí está la confusión cuando se piensa en muestreo de casos. Y en realidad no hay que hacer muestreo de casos, sino que con un único caso yo voy con esa, parto siempre de la teoría, que además él habla eso de la vastedad de las teorías, como que tengo que tener claro el mayor rango de teorías, o sea, para lo que voy Sí. a buscar, y busco como con una plantilla, porque además utiliza esa palabra, Mm. y cómo se da en ese caso, pero no voy a tener una saturación en los términos que acaba usted de explicar. No, no, no. Bien, Yo porque les amplío la discusión, ¿no? Y les estoy incorporando, a ver, un planteo, si se quiere, con un componente inductivo más fuerte, que en sí no está planteado así. Bien, como vos señalás, hay un, y yo les decía hace un ratito, por ejemplo, la generalización en términos de teoría puede ser inclusive de caso único. ¿No? Perdona que ahí ¿dónde, la persona que me hizo la pregunta, ¿dónde está? Que perdí el nombre, que no lo anoté. ¿Me podés, perdona, la persona que Ar- hizo la pregunta, ¿podés hablar de vuelta si te veo? Armando, Josefina, ahí te sí, veo, Josefina. sí. Josefina, que no había anotado el nombre y no me acordaba, Josefina. Bien, en Jim, inclusive, está pensado la generalización como caso único, y ahí es a la teoría que generalizás. Acá sería a la categoría que estoy generalizando, que son estos tambos que la categoría que denominé mediría empresarial. En el caso de Jim, el procedimiento más fuerte que el rescata es en torno a la replicación teórica. Y ahí la generalización es con la teoría, ¿no? Que es también lo que vos estás indicando. Cuando él plantea la replicación literal, uno podría acercarse hacia estos escenarios más aductivos, no tan hipotéticos deductivos, ¿no? Y está bien tu observación. Tu segunda observación sobre las características de la teoría, ¿no? Porque digo, él ahí plantea, si yo tengo una teoría muy, muy, muy heterogénea, donde yo tengo poco conocimiento, ¿no? Yo tengo poco, la posibilidad de generar, de lograr generalizaciones va a ser más débil. ¿No? Porque todavía la teoría no está tan desarrollada, por ejemplo, ¿no? Entonces también va a depender del estado de la teoría, de la característica de la teoría, como bien señalaste vos recién. ¿En esta dirección apuntás, Josefina? Sí, sí, perfecto. Entendí, porque me había confundido un poco con el tema de la Eh, saturación y en No, Gin porque no dice, estaba y en sí no está lo de la saturación. Gracias por la aclaración. Ahí, bueno, la libertad del docente de jugar con distintas cuestiones, es verdad. Es un planteo, inclusive yo les hago, inclusive ahora vamos a ver al otro ejemplo, yo le estoy haciendo un planteo con la saturación, Josefina, que tampoco es estrictamente que el que les hace Glaser y Strauss. Bueno, esta idea porque yo en el sentido de que es una idea de jugar con procedimientos inductivos y deductivos, ¿no? Más en una lógica aductiva. Bien, inclusive tampoco sería estrictamente el planteo que les haría Rushing, que es más, que inclusive que parte de una hipótesis de trabajo más rígida de alguna manera, ¿no? En esas relaciones causales situacionales. De- en esta dirección lo que también les quiero transmitir es un uso más creativo de la metodología, ¿no? Y un poco más creativo
y un poquito más flexible y más creativo de la metodología, ¿no? En el sentido que es esto de la caja de herramientas que nosotros vamos a utilizar a partir de nuestros conocimientos, nuestra experiencia para formular nuestros diseños y llevar adelante nuestras investigaciones, ¿no? Bien, pasamos a la última parte de la clase. Les vuelvo a compartir con otro ejemplo de esta idea de las regularidades y de las causalidades locales o situacionales. ¿Se acuerdan que yo les había planteado en algún momento del curso una, una, una investigación que habíamos hecho en la provincia de San Juan sobre cosecha de uva para vinos comunes, ¿no? Y resistencias laborales, ¿no? Y la teoría, creo que les di los dos ejemplos, también con uva de mesa y el papel del sindicato, ¿no? Pero bueno, nos movemos acá. La teoría, en un momento que las formas de intermediación laboral en las actividades agrícolas se estaban complejizando y habían aparecido falsas cooperativas de trabajo en los años 90 en la Argentina, que se disfrazaban cooperativa de trabajo, empresas de contratación eventual, de mano de obra, y que aparecían empresas de intermediación laboral que de alguna manera formalizaban en alguna medida las figuras del clásico contratista y enganchador de mano de obra en el agro, o aparecían empresas de trabajo eventual como Manpower, trabajando en el sector agrario una empresa, bajo la figura de una empresa llamada Rural Power, ¿no? En ese momento salen, a partir de estudios sobre todo que se hacen en Tucumán, se va a plantear que la intermediación laboral diluía el conflicto, los conflictos de trabajo en los sitios de producción o en los lugares de trabajo, ¿no? Entonces, la regularidad sería forma de intermediación laboral, o sea, modalidades de contratación indirecta, menor presencia de conflictos en los sitios o lugares de trabajo, ¿no? Entonces, si la, contra- si la contratación es indirecta, hay menor probabilidad que acontezcan conflictos en el sitio de trabajo. Empezamos con un estudio en un lugar que se llama Sarmiento, un departamento que se llama Sarmiento, en torno a la localidad de Media Agua, en, en la provincia de San Juan, en Argentina, y no, si habíamos hecho una encuesta para el municipio, ¿no? Sobre las condiciones tipo de establecimiento, condiciones de contratación, y nos aparece un nivel, nos aparece un nivel alto de resistencias laborales en modalidades de contratación indirecta. Esas resistencias laborales que podían constituir, por ejemplo, detención de la cosecha porque no están de acuerdo con lo que le pagaban por tacho cosechado, detención de la cosecha por falta de agua, detención de la cosecha y no llenar el camión para volver a lugares de residencia, poner piedras en los tachos para que los tachos se llenen más, dejar hojas y ramas en los tachos, romper las plantas, ¿no? Todo lo que serían resistencias laborales. Entonces, perdón, eso no surge en el campo, y de la encuesta nos surgía que había una asociación
entre la residencia del trabajador y la residencia del patrón, ¿no? Entonces, cuando que tendía a la coincidencia, ¿no? Que si el patrón tenía residencia rural, el trabajador tenía residencia rural y viceversa. Y había una alta asociación entre la residencia y la modalidad de contratación. Cuando la residencia del trabajador y el patrón era urbana, era muy alta la presencia de contratistas de mano de obra, de cuadrilleros, de contratación indirecta y viceversa. Cuando la residencia era rural, era más alta la contratación directa. Y empezamos a saber que la, rela- la relación era inversa, que a residencia rural y contratación directa, a residencia rural y contratación directa, había menor presencia de resistencias laborales, ¿no? Y todo esto cuando veíamos, fuimos a través hicimos unas 20 entrevistas en ese momento sobre la relación de trabajo, ¿no? Con trabajadores y con patrones. ¿Y qué encontramos ahí? ¿Y qué encontramos en esa veintena de casos? ¿Qué encontramos? En esa veintena de casos lo que encontramos es que lo que variaba no era tanto la modalidad de contratación, sino el tipo de relación de trabajo, ¿no? Entonces, en la contratación directa y con la residencia rural había un tipo de relación laboral más personal, de tono más paternalista, y en la contratación indirecta y en la residencia urbana más impersonal. Entonces lo que planteamos ahí, que es que lo que incide en la presencia de conflictos y resistencias laborales en el sitio de producción no es tanto la modalidad de contratación, sino el tipo de relación de trabajo. Y lo ponemos también a discutir después lo pusimos a discutir con otra teoría y en otros casos, por ejemplo, que nos encontrábamos con eh, en la horticultura nos encontrábamos bueno, con fuerte presencia de capataces, ¿no? Y con relaciones de trabajo de tipo más paternalistas. Y ese vínculo no se daba con el patrón, sino se daba con el capataz. ¿Por qué? Porque el capataz era el que había movilizado al trabajador. Entonces, el trabajador establecía una relación de tono más paternalista con el capataz, que era de su pueblo de origen, ¿no? Etcétera. Pero el punto acá es que en esto, ¿no? En esta veintena de casos, que en ese sentido no funcionó el criterio en Josefina, por ejemplo, acá no funcionó el criterio de saturación en el sentido de Glasser y Strauss, porque nosotros fuimos, hicimos campo y nos trajimos las 20 entrevistas, algo fuimos discutiendo de las entrevistas en la semana de trabajo de campo, pero en análisis no tiene el análisis, no tuvo esa lógica del muestreo teórico de recopilar, analizar, de recopilar, analizar, ¿no? En esa secuencialidad, porque bueno, está a 1200 kilómetros de nuestro lugar, hacemos una campaña de campo, volvemos, ¿no? Y si bien en terreno esa semana vos vas discutiendo con tus colegas y vas señalando cosas, en análisis es más fuerte cuando volvemos, no es más fuerte cuando volvemos, ¿no? Pero en esos casos identificamos estas regularidades, ¿no? Identificamos estas regularidades. Yo acá les identifico algunas situaciones, ¿no? Y en esa identificación de regularidades, mm, identificamos la configuración, en el método de comparación constante, esto no es estrictamente el método de comparación constante, pero es lo que en el método de comparación constante, Rashing señala como configuraciones causales, ¿no? Entonces, en esas configuraciones, en esas causalidades locales, lo que nosotros decimos que lo que estaría marcando
a partir del análisis de estos casos, la presencia o ausencia de conflictos laborales no es la modalidad de contratación, sino es el tipo de relación de trabajo. Ven que ahí, les contaba esto la otra vez, sí, les daba este ejemplo la otra vez, en el sentido del juego entre inducción y deducción, deducción, inducción, en el desarrollo de teoría y no en la generación de teoría. Bien. Pero ven que la comparación, a diferencia de lo que nos planteaba Ferran, en este caso está en la selección de los casos. Nosotros seleccionamos, entrevistamos patrones que vivían en media agua, trabajadores que vivían en media agua, después patrones y trabajadores que vivían en zonas rurales, ¿no? Entonces, la selección de los casos delimitamos el fenómeno, la cosecha de uva para vino común en el departamento de Sarmiento San Juan, delimitamos el fenómeno, seleccionamos los casos, trabajadores y patrones que vivan en zonas rurales y en y en zonas urbanas, y en la localidad de Media Agua, en la localidad urbana del departamento, la cabecera del departamento, y comparamos. Y la estrategia de comparación buscaba ver presencia, ausencia de conflicto, residencia y tipo de relación de trabajo, ¿no? Eso emerge, lo de tipo de relación de trabajo emerge de la comparación. Bien, bueno, bien. Profesor, Eh, puedo hacer una pregunta por breve, favor, perdón. no, Pero por en favor, el, ahí no va. para esta materia, pero para otra materia que nos han pedido seguir avanzando nuestros proyectos de investigación y Sí, ahora tenemos que presentar el diseño, ¿verdad? bien, Bien, el diseño. Entonces, dentro del diseño tenemos que decir cómo vamos a analizar los datos que bien. vamos a recolectar. Yo no voy a hacer, por ejemplo, esto de método de comparación constante, ni demás, ni la saturación, ni demás. ¿Podría poner en mi diseño que voy a seguir esta recomendación de Jean de buscar la generalización analítica? ¿Cómo? Para el estudio de caso único, ¿está bien si digo eso? Sí, siempre y cuando, ¿contra qué teoría lo vas a poner en juego? Ok, sí, ya la tengo que tener identificada. No nos pidieron marco teórico, Pero si pero vos decís sí, yo creo que está citada en la bibliografía. Vos ponés las búsquedas, que ahora con la inteligencia artificial las búsquedas bibliográficas son una maravilla. Ponés las búsquedas, generalización con caso único. La generalización, por ejemplo, la lógica de la jurisprudencia es la generalización con caso único. El caso clínico puede ser más inductivo, pero también cuando el médico te dice, vos tenés tal cosa, es porque hay toda una casuística donde tu caso encaja, donde tus síntomas encajan, ¿no? Entonces, hay algo ahí del razonamiento hipotético deductivo en la generalización. El caso encaja en una familia de casos, ¿no? De esa forma podés generalizar con el caso único, no con el desarrollo de teoría emergente. ¿Me explico? No, no sí, con el desarrollo de teoría. Entonces, si vos vas a usar caso único y querés generalizar analíticamente, el procedimiento es otro. ¿No? No es el que te estoy dando acá, el procedimiento es otro, es más parecido a lo que te plantea Gina con respecto a la teoría, por ejemplo. bien, O la lógica, o la lógica, o la lógica de esto que te. ¿Cómo se llama el texto? Está en la bibliografía, tiene que estar en la bibliografía. Para ver, es un texto muy viejo, es del 70 y algo. Pero todas estas cosas son viejas, muchas. Para que, a ver si lo encuentro. También puedes mirar el texto eh, acá está, de Kennedy, Mary Kennedy, Generalizing from Single Case Study. Es un texto del 79. Si no, escribime por mail después si te paso bien la referencia. perfecto, muchas gracias. Y te paso algunas otras cosas de generalización desde el caso único. Es más parecido al planteo de Jin de generalizar a través de la comparación contra la teoría,
¿no? Si vas a generalizar con caso único, ¿no? O esta lógica de la jurisprudencia. Tu caso encaja dentro de esa familia, ¿no? Perfecto, Sí, gracias. sí, Josefina, pero bueno, de ahí depende. Si es un procedimiento más inductivo, si en realidad si es caso único, por ejemplo, sería generalizás al interior del caso de una comunidad, las familias de esa comunidad, cómo se comportan, ¿no? Depende ahí qué es lo que estés trabajando. Bien, Y, entendido, gracias. bien, bueno. Eh, Sebastián, ¿querés decir algo más de la evaluación o no? Sí, voy a hacer un repaso para quienes llegaron un poquito tarde y confirmarles. Bueno, Vamos con las tres noticias del día. ¿Sí? Uno, hoy es el último día para entregar la evaluación uno. Para eso, yo hasta recién tenía 11 evaluaciones entregadas. Entonces, revisen por favor y no dejen de entregar. Saben que hay una posibilidad que un remedial para tomar un recuperatorio y demás, pero saben que tiene todos sus procesos y sus dificultades. Así que lo ideal es que aprovechen, están cursando, están leyendo, vienen avanzando, no pierdan la clase. Para eso, entreguen por favor la evaluación. Dos, tuvimos una confusión de comunicación con UTE, Claxo, nosotros en términos de las fechas de las entregas de notas que tenemos que hacer nosotros como equipo docente a Claxo. Esto nos llevó a generar una transformación de la evaluación 3. Esa evaluación que les habíamos propuesto que sea un trabajo práctico, va a ser finalmente un múltiple choice que van a completar en los primeros días de la semana, en los días de la semana de la clase 8, ¿sí? Clase 8, en los siguientes días van a completar esa evaluación. Así que estén al día con las lecturas, ¿sí? Tienen 2 semanas para estar al día con las lecturas. Ya tienen que venir al día, por lo menos con las de las primeras 4 clases, para haber resuelto la evaluación 1, y de las clases 5 y 6, que es la pasada, y esta, para la evaluación 2, que tienen, empieza hoy y termina dentro de una semana. Es una participación en un foro súper sencilla. Ya en este momento corto con ustedes y doy de alta ese foro para que participen 600 palabras máximo, o sea, muy corto. Como digo, entonces, la evaluación 3 va a ser un multiple choice que se va a responder en la semana de la clase 8, o sea, dentro de 2 semanas. Y van a tener, la ventaja para ustedes es que las notas de la materia nosotros las vamos a pasar la semana siguiente a la última semana, ya le vamos a pasar a Claxo y UTE las notas de las 3 evaluaciones. O sea, ustedes van a saber dentro de muy poco las notas de sus evaluaciones. ¿Qué otra decisión tomamos? Que nos gustaba, digamos, cuando habíamos pensado en el proceso de evaluación, más allá de pensarlo como un proceso académico, burocrático, lo pensamos como un proceso pedagógico en el que queríamos darles la oportunidad de que trabajen sus casos individuales y que pudieran tener una devolución de nuestra parte. Entonces, ya habilité en el aula virtual un foro que se llama, ahí les digo, Foro Caso de Estudio, sí, Foro Casos de Estudio del curso, para que ustedes
si quieren, solo de manera optativa, sin estar obligados, porque ya no entra dentro de la evaluación, sino como una parte de nuestro interés como cátedra de ofrecerles ese espacio, puedan subir su estudio de caso, contarnos si están haciendo uno, si nos lo quieren contar, contarlo, y si tienen alguna duda, alguna consulta respecto de ese trabajo, de cómo encarar alguna de las partes, bienvenido sea, y podremos participar incluso entre ustedes, se pueden comentar y recomendar cosas y nosotros también lo vamos a hacer. Eso va a estar habilitado hasta un mes posterior a la última clase. Fueron las novedades. No se duerman con eh, contestar la evaluación que termina hoy. Dejo de grabar